que... Ahí está, listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es prácticamente el circuitos de primer orden, ¿no? Para esto, creo que es importante tal vez aprender lo más básico que vienen estos circuitos, por así decirlo. Entonces, creo que estaría bien comenzar con este primer problema y hacer el análisis de lo que es el circuito en sí. Y la mayoría de los problemas que vamos a encontrar para este tema son que tienen capacitores o que tienen inductores. Normalmente se toma en cuenta de que solo van a estar los capacitores o solo van a estar los inductores. El único momento donde tal vez los dos se combinen puede que sea de primer orden o de segundo orden. Normalmente, cuando se combinan los dos, son de segundo orden, pero también puede ser el caso de que sea de primer orden, ¿vale? Entonces, sí puede haber el caso de que esté el capacitor y el inductor en el mismo lugar, pero que no interactúen entre ellos. Entonces, eh, digamos, por ejemplo, para el problema que ven aquí, siempre al inicio de todo análisis se toca analizar tanto el tiempo negativo, o t igual a 0 por la izquierda, de ahí vamos a obtener el valor de tau, que va a ser el resultado para crear nuestra función exponencial, o poner el valor de la exponencial, y por último, el valor del análisis al infinito. Son las tres cosas que se deben hacer para hacer el análisis de un circuito que está en la forma de primer orden de los capacitores e inductores. Aparte de los conceptos básicos, que los capacitores son los que almacenan, prácticamente van a tener que buscar lo que es el voltaje que va a ser en un capacitor y la corriente en un inductor. Eso es lo más importante que hay que saber de las cosas básicas. Por ahora voy a mencionar un poco aquí de lo que deberían tener en cuenta. Por ejemplo, en los capacitores, como digo, lo más básico es que ustedes van a tener que encontrar el voltaje de ese capacitor en función de tiempo. Entonces, si en algún momento les piden la corriente del capacitor, solo tienen que decir que ese valor va a ser igual a la corriente, y como decimos que lo más básico que se encuentra en el capacitor es el voltaje, pues prácticamente aquí la corriente simplemente va a ser la derivada de eso que estoy tomando como referencia, por así decirlo. Prácticamente el capacitor se relaciona al voltaje, entonces cuando queramos lo otro, lo contrario, simplemente es la derivada de eso. Entonces, si en algún momento nos llegan a pedir la corriente de un capacitor, vamos a encontrar de la manera normal el voltaje y después lo derivamos. Es lo único, ¿vale? Y lo mismo si fuera un inductor. El inductor, como regla, pues, perdón, déjame ponerlo acá. El inductor es una L y prácticamente estaríamos asociándolo a la corriente, porque obviamente los capacitores se oponen al cambio brusco de voltaje y los inductores al cambio brusco de corriente. Entonces, si nos llegan a pedir el voltaje en este caso, pues lo mismo, más de lo mismo. Si queremos el voltaje en un inductor, pues, como dije, ¿no? Normalmente se pone el valor de L y literalmente la derivada de lo que controla, que en este caso sería el control de lo que es la corriente en los inductores, por así llamarlo. Entonces, esto es lo más básico que hay que entender con respecto a los capacitores inductores. Ya después vienen los equivalentes y todo, pero por ahora esto es lo más básico. Aparte de otras cosas, ya lo voy a mencionar de acuerdo al problema que asome. Entonces, ¿estamos bien con esto, con estos conceptos? Para ir directamente a los problemas. ¿Qué me dice? Sí. ¿Sí? Ok, vamos directo entonces a los problemas. Primero, como dije, tenemos que hacer nuestro análisis siempre en el t inicial o t0 por la izquierda. Entonces, cuando nosotros hablamos del t0 por la izquierda, hay que ver muy bien lo que nos da como gráfica. Por ejemplo, en esta función que tenemos aquí, como el problema lo dice que recién se va a iniciar, o sea, recién se va a cerrar aquí cuando nosotros tengamos en el t igual a 0. Como estamos analizando el 0 por la izquierda, prácticamente eso se mantiene abierto. Aparte, el capacitor ni siquiera se está, digamos, ni siquiera está cargado, y como ni siquiera va a estar cargado, pues prácticamente estaría en un circuito abierto. Los capacitores cuando no están cargados o cuando ya están cargados, se comportan como circuitos abiertos y los inductores en circuitos cerrados. Perdón. Entonces, como se comportan de esa forma, pues directamente se dice está abierto, y como este circuito está abierto, pues prácticamente ninguna corriente puede pasar por un circuito abierto, por lo tanto, prácticamente aquí no hay ninguna caída de voltaje, ninguna caída de tensión sería, perdón. Entonces, a la final, pues el voltaje del capacitor va a ser el mismo que el voltaje de la fuente. Por eso decimos que nuestro voltaje del capacitor del 0 por la izquierda es igual a 12 voltios. Y como dijimos antes, el capacitor, debido a que se opone a los cambios bruscos,
pues prácticamente el 0 por la izquierda y el 0 por la derecha van a ser exactamente iguales, al menos por ahora en el primer orden, ¿vale? Ya después van a ver que eso va a cambiar, pero después, cuando sean circuitos degenerados, que ya lo verán después. Por ahora se mantiene eso de que son iguales. Ahora, una vez teniendo el análisis por izquierda, se realiza el análisis de la respuesta natural, o como a mí me gusta llamarlo, la respuesta de Tao. La respuesta de Tao funciona prácticamente para poner el valor de lo que corresponde al exponencial que ven aquí. Porque aquí recuerden que la ecuación en sí, cuando tienen el Euler, es literalmente colocar 1 sobre Tao por la función t, y bueno, aquí negado. Entonces prácticamente el 1 sobre Tao sería lo que nosotros buscamos. Ahora, con respecto a la forma de Tao, tiene su ecuación si que está con un capacitor o si está con un inductor. Cuando está con un capacitor, tiene esta forma para el Tao: 1 sobre la resistencia equivalente por el capacitor equivalente. Y con respecto a equivalente me refiero obviamente a todo el proceso que lleguen a realizar para que solo quede una resistencia y un capacitor. Tiene que quedar así: un solo capacitor y una sola resistencia. Y de ahí, por eso le llamo como equivalente. Obviamente, para estas respuestas naturales, todas las fuentes deben quedar apagadas. Entonces, como son fuentes de voltaje, según las dos que tenemos aquí, obviamente las fuentes de voltaje, al estar apagadas, son cortos. Tanto corto a este lado, corto al otro lado, pues prácticamente el 6 ohmios no actúa para lo que es la resolución de este problema. ¿Cuánto queda entonces el Tao? Pues va a ser 1 sobre este valor de 3 multiplicado por esto. Y esa división, pues a la final les queda 6,67 por, digamos, ese segundo a la -1 prácticamente. Entonces, el 1 sobre Tao ya sería ese valor. Ya lo único que nos queda por hacer es el análisis al infinito. Entonces, el análisis al infinito, obviamente, para hacer el análisis, por si acaso, esto ya estaría cerrado. Esto ya estaría cerrado, y como está cerrado y encima el capacitor ya estaría cargado, prácticamente aquí estaría abierto, ¿vale? Aquí estaría abierto y acá también. Entonces literalmente el voltaje del capacitor, debido a que aquí no va a haber caída de tensión, pues prácticamente sería el voltaje que va a entregar esto, nada más. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente tal vez una ley de voltaje de Kirchhoff, encuentro esta corriente y prácticamente podría encontrarle el resultado. Entonces, eso lo hice acá abajo, perdón. Ahí está, ¿no? Ahí se ve todo, ¿no? Una ley de voltaje de Kirchhoff que se hizo aquí, en este caso sería 12 restando 2IA multiplicado por 6, que estaría multiplicado a este valor. Ojo, que IA dice que es de esta forma. Y si yo tomé mi referencia así, es lógico que si esto está al otro lado, porque recuerden que esto estaría viniendo así, es porque esto venía así. O sea, está al lado contrario, obviamente, ¿no? Entonces, como está al lado contrario, le puse menos. Si no lo quieren ver así, pues solo tómenlo al revés, nada más. Y ahí tienen la misma dirección que tiene IA. Y ahí ya quedaría positivo y esto quedaría al revés. No hay ningún problema en eso, ¿no? Son cosas de circuitos. Entonces, resuelven y a la final les queda que IA es -3. ¿Qué significa que de negativo? Pues que en realidad la dirección era hacia el otro lado y no como lo pone aquí. Pero no importa, o sea, esta es la dirección que toca respetar, así que quedó -3. Bueno, al tener -3, pues obviamente este valor quedaría multiplicado por 2, sería 6. Y como está con esta dirección de más y menos, y acá tiene lo mismo, pues podemos decir que este voltaje del capacitor en el infinito, pues sería -6 directamente. Por eso igual esto está aquí. Y ya para responder a la pregunta de nuestro voltaje que nos pide el capacitor, pues tenemos esta siguiente ecuación. Esta ecuación es global, yo la utilizo bastante más porque es la que más fácil se hace aprender, según a mi parecer, donde simplemente va a ser el voltaje inicial por la exponencial elevado a 1 sobre tau, que ya dijimos que el 1 sobre tau simplemente aquí pondríamos este valor, nada más, ya por eso está puesto como 1 sobre tau directamente. Solo vamos a colocar este valor y ya está. Y el BS, pues sería prácticamente el voltaje en el análisis al T al infinito prácticamente. Entonces, aquí simplemente se valoraría el -6 y de ahí ya es solo una suma de ecuaciones, ¿no? -6 por 1, -6 que está aquí, -6 por menos daría más, así que 6 con el Euler positivo, con este 12, aparece este 18. Y de ahí el tau es el mismo para ambos, así que no ha cambiado nada. Y ahí tendríamos nuestro voltaje del capacitor en función del tiempo con respecto a este problema. ¿Alguna pregunta sobre esto? Como dije, esto es solo para empezar. Ya vamos con un poquito de más fuerte, ¿no?
Por ahora esto para empezar. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? ¿O hay alguna pregunta de esto? Vamos, chicos, digan. Igual pueden sacarle capture, no pasa nada, por si acaso. Igual también será subido a YouTube esto que se está grabando y lo podrán ver también ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No me dicen nada, ¿qué pasó? Bien. Oh, ok, vale. Es que me gusta interactuar, o sea, si no me dicen nada, no puedo saber si está claro o no. Entonces, por eso pregunto, ¿vale? A ver, entonces, espero No, no, que... yo sí tengo una duda. ¿Por qué Dime, dijiste dime. la respuesta natural de t mayor a cero? Que solo se iría por el de tres ohmios y no por el de 6. Eso no Ah, entiendo. en la respuesta natural lo que pasa es que se supone que vamos a sacar el Tao. Y cuando vamos a sacar el Tao, literalmente se realiza que las fuentes se apaguen. Se necesita eso, que todas las fuentes se apaguen. Entonces, si tú vas a sacar el Tao, que esté mayor a cero, por así decirlo, o recién iniciando el igual a cero por la derecha, por así decir, tienes que apagar todas las fuentes. Entonces, si tú apagas la fuente, esto queda cerrado. Esto obviamente ya está cerrado, ¿vale? Porque ya cuenta con T igual a cero y esto otra vez un corto. Corto con una resistencia, en realidad es un corto. Y por eso solo queda el 3 con este capacitor. ¿Lo ves? Sí, sí, ahora ya lo veo. Ok. Es más por eso, porque cuando uno quiere sacar la respuesta natural, que yo le llamo así, a lo que se debe sacar el Tao, prácticamente solo es literal de sacar las fuentes, apagar las fuentes, mejor dicho, y simplemente tratar de hacer el análisis del resistencia equivalente y el capacitor equivalente. Bueno, vamos a hacer algo normal también con el inductor, como dije. Por ahora, estos son lo más básico de tener, capacitor e inductor. Ya después vamos a avanzar un poco más, ¿no? Entonces, vamos con este primer ejemplo. Por ejemplo, que tenemos aquí, nos piden encontrar la corriente, igual ahí está el problema, se lo ve ahí arriba, ¿vale? El problema número 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, como siempre, analizar el valor inicial. Cero por la izquierda o t menores a cero, como dice ahí. Si no, pongan el cero y un menos arribita como exponente, no pasa nada. T igual a cero por la izquierda. Entonces, como tenemos que analizar en este punto de t cero por la izquierda, tenemos que encontrar el valor de la corriente que pasa por este inductor. Recordando que ese inductor, cuando no está cargado, pues va a transformarse a un circuito en corto, ¿no? Eso va a quedar en corto. Como va a quedar en corto, pues literalmente queda unido esta parte y obviamente la resistencia con un corto se elimina, ¿no? Es un cortocircuito en sí. O sea, literalmente es como no estar esta resistencia en sí. Como ya tenemos eso claro, ahora lo único que nos falta por hacer, por así decirlo, es encontrar la corriente que pase por ahí, por el IL. ¿Cómo podemos hallar esa corriente? Bueno, vamos a ver. Como esto de aquí, pensemos, como dije, esto es como no estar, lo voy a como que borrar, ¿vale? Esto es como no estar. Entonces, literalmente, la corriente de IL sería prácticamente la corriente que pasa por 20, ¿vale? La corriente que pasa por 20 ohmios. ¿Qué debo tener en cuenta entonces? Pues, literalmente yo tengo dos corrientes que están en paralelo con una corriente principal, entonces yo puedo hacer un divisor de corriente. ¿Cómo hacemos el divisor de corriente? Recuerden que para los divisores de corriente, si yo quiero analizar la corriente que pasa por aquí, voy a ocupar la resistencia contraria. ¿A qué me refiero? Pues prácticamente los divisores de corriente, abajo siempre va a ser la suma de esas dos resistencias y arriba debo colocar la resistencia opuesta de la que busco. Si yo busco el de 20, el opuesto sería 5, entonces por eso pongo aquí 5. Y de ahí se lo multiplica por la corriente que tenga el valor. Entonces vale 2. Ahora, ¿por qué tiene este menos? Como dije antes, ¿no? Si yo quito esto, perdón que lo vuelva a quitar, lo voy a quitar de nuevo, la corriente en realidad, según lo que ven aquí, está yendo para este lado. Y lo que bota esta corriente es así y así. Entonces está yendo en el lado contrario, por eso debería tener sentido de poner un menos, ¿vale? Y por eso ya queda solo esto para calcular, ¿no?
el 5 por 2 dividido para 20 más 5, y eso sería la corriente en IL cuando estamos en 0 por la izquierda. Y como recuerdan, ¿no? Los inductores se oponen al cambio brusco de corriente. Entonces, a la final, el 0 por la izquierda y el 0 por la derecha van a ser los mismos. Y por lo tanto, quedaría 2/5 negativo para este primer análisis. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para ir ahora al tau. ¿Qué me dice? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Si no me dice nada, seguiré. Para el tau, si yo quiero sacar el tau, que yo le llamo respuesta natural, es prácticamente todas las fuentes apagadas. Entonces, si yo apago esta fuente, queda abierto esta fuente, ¿vale? Porque es una fuente de corriente, eso queda abierto. Obviamente esto ya está cerrado porque el tau solo se calcula cuando ya esté el t mayor a 0 o t igual a 0 por la derecha. Solo ahí se puede calcular tau. Ahí está, porque obviamente tau es el tiempo donde se está cargando el elemento, ¿no? Entonces por eso se aparece desde 0 para la derecha. Entonces, bueno, esto ya está cerrado y obviamente aquí esta fuente estaría apagada, así que estaría un corto y prácticamente tendríamos que hacer nuestro análisis en este sentido, lo que ven acá abajo. Entonces, como pueden ver, prácticamente el 5 estaría en paralelo con esto, y ese paralelo que vamos a sacar estaría en serie con este 5. Y cuando una vez sume esos dos valores, otra vez estaría en paralelo con esto. Y ahí ya tendría la resistencia equivalente. Por eso yo en estos casos siempre digo que cuando toca hacer lo del tau, en realidad son equivalencias, resistencia equivalente y L equivalente. Entonces, 1 sobre tau va a ser igual a la resistencia equivalente de todo ese circuito que acabamos de ver, dividido para el inductor, el valor del inductor prácticamente. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Como dije, el 5 con el 20 se hace prácticamente paralelo. El paralelo de eso va a ser sumado con esto porque van a estar en serie. Y una vez que se haga eso, otra vez en paralelo con este de aquí. Y de ahí ya tendría el valor de la resistencia equivalente, cosa que eso está escrito aquí, ¿no? El 5 con el 20 en paralelo, se le suma el 5 y después en paralelo con el 18. Y ya abajo, pues simplemente el valor del inductor, que sería 2H. Hago la respuesta de arriba, la resolución de esto de la resistencia equivalente, y divido para 2. A la final esto queda 6 medios, por lo tanto va a quedar 3 queda como valor de tau. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí con respecto a esto? Para ir al último análisis, que esté al infinito. ¿Qué me dicen? ¿O hay alguna duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? Sí, está claro. Ok, espera un momento. Déjenme solo cambiar una cosa que tengo por aquí. Vale, ahora sí. A ver, entonces, como dije antes, ¿no? Todo nuestro análisis va a ser 0 por la derecha, perdón, 0 por la izquierda, que sería para hallar el valor, las condiciones iniciales. 0 por la derecha, que sería prácticamente analizar tau. Y una vez analizando tau, pues ya solo nos queda el tiempo al final de todo. O sea, el tiempo al infinito. Cuando hablamos de tiempo al infinito, obviamente esto ya está cerrado. Nuestro inductor ya estaría cargado, así que es como literalmente cuando ya está cargado otra vez, se comporta como un corto y otra vez toca analizar ahí prácticamente lo que corresponde a la corriente que va a pasar por ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora tenemos una fuente de voltaje y todavía seguimos teniendo esta fuente de corriente y prácticamente necesitamos cuál es la corriente que va a pasar por acá. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Bueno, yo diría que como esto ya está cerrado, ¿no? Haríamos una transformación de fuentes, tal vez. Aquí también una transformación de fuentes. Y de ahí haríamos algunas cosas más. Por ejemplo, al transformar estas fuentes, ¿no? Al transformar esto, prácticamente quedaría una resistencia en paralelo con esto. Una vez que haga el paralelo de esto, otra vez hago otra transformación de todo esto y ya quedaría algo sencillo de hacer, tal vez. Entonces, todo eso creo que ya lo hice acá igualmente, pero es prácticamente eso, ¿vale? Todo ese análisis lo hice como en resumen, como un Thevenin. Recuerden que lo que se hace el Thevenin es literalmente reducir su circuito. Entonces, el hecho lo que acabo de hacer, ¿no? De hacer una transformación paralelo, otra vez otra transformación, literalmente es como aplicar Thevenin, eso, nada más.
Entonces, prácticamente, ¿qué se hizo, no? Si yo hago esto, una transformación de fuentes, es lógico que va a quedar una flecha hacia arriba de 20 dividido para 5, que sería 4 amperios, ¿vale? Y aquí quedaría una resistencia de 5 ohmios, en paralelo con este de aquí, ¿vale? Con 20 ohmios. Pues esto quedaría así, prácticamente, al hacer la transformación. Lo que quiero que hagan ahora sería el paralelo de esto. Si hago el paralelo de esto, evidentemente debería darme 4, si no me equivoco. Es 20 por 5 dividido para 25, así que 4. Sí, 4. Entonces, literalmente ya ahorita quedaría solo una resistencia que habría hecho el paralelo de eso y quedaría 4. Hago otra multiplicación de transformación de fuentes y prácticamente vuelvo a esta misma fuente que está así con este valor, perdón, con este símbolo de más arriba y menos abajo, pero ahorita valdría 16 con una resistencia de 4 ohmios arriba. Entonces, literalmente el circuito debería quedar algo así, ¿no? Lo último que quedaría un más y un menos arriba. Aquí, déjenme ponerlo bien. Aquí estaría más y aquí menos. Aquí valdría 16 y aquí estaría esa resistencia de 4 ohmios. Nada más. Ahí está. Entonces, eso resume todo lo que acabo de mencionar de hacer una transformación de fuentes de todo esto. ¿Qué más me faltaría? Pues acá también otra transformación de esto de aquí. Otra transformación. Entonces, la transformación de esto es más simple, ¿no? Solo se multiplicaría el 2 por el 5 y quedaría una fuente así con el 5 ohmios en serie, ¿no? Y ahí está, otra transformación hecha. Y recuerden que la flecha donde está apuntando, ahí va a estar el más. Entonces, literalmente, aquí estaría el más y aquí estaría el menos. Y prácticamente quedaría aquí 10 voltios. Sí, 2 por 5, 10, está bien. Y listo, ya está todo. Entonces, obviamente, esta resistencia que está aquí, con esto en corto, se elimina. O sea, es como no estar, obviamente. Entonces, literalmente, se cierra este circuito. ¿Qué queda? Pues ahí solo queda sumar estos dos valores, ¿vale? ¿Cuánto queda? Pues queda 6 voltios, ¿vale? Más menos 6 voltios. Y la suma de esas dos resistencias, pues queda 9 ohmios. Y ahí está reducido. Entonces, a eso de reducir, como le llaman literalmente en circuitos, Thevenin. Thevenin es reducir sus circuitos a algo más simple. Igual aquí está reducido, ¿no? Yo dije directamente Thevenin y todo esto pues no lo puse porque ya eso lo hago mental, ¿no? Lo siento, pero bueno, así lo hago. Entonces lo hago mental y prácticamente quedaba así. 6 voltios y 9 ohmios. ¿Vale? Y ya de aquí, pues simplemente, si yo quiero encontrar la corriente que pasa por aquí, esto es sencillo, ¿no? Una división entre 6 y 9. Entonces, de esa corriente y L, pues va a ser dividido entre 6 y 9. Y prácticamente esa sería la corriente que nos queda para el análisis cuando tiende al infinito. ¿Alguna pregunta? Al menos hasta obtener esta respuesta. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien con esta solución? ¿Sí o no? Chicos, ¿todo bien? Lo más cargoso que estos circuitos. Dime. ¿Qué, cómo le hiciste el de Telegram? El Más Thevenin, detalladito. o sea, el Thevenin lo que yo hago no es como lo típico que aplica. No es como que hago no es como que pongo una fuente de prueba y empiezo a sacar. No, yo el Thevenin lo asocio a que simplemente reducir el circuito. Todo lo que les acabé de explicar aquí, y esto es por práctica, ¿vale? Esto es práctica. Entonces yo ya lo hice en mi mente y por eso saqué esto. Por eso dije, lo siento, no está puesto aquí, ya está puesto directo. Por eso igual lo explico acá, ¿vale? Aquí lo explico. Entonces, ese Thevenin para mí es más como literalmente reducir el circuito, de cualquier forma. Entonces, eso es lo que hice. Transformación de fuentes, acá también, sumé valores y esto fue lo último que me quedó. Nada más. Ya. ¿Ok? Vale, no es lo común, como digo, ¿no? Poner una fuente de prueba o hacer otro, o que se apaguen las fuentes y sacar una resistencia equivalente y después sacar la corriente de Norton. No, eso ya no. Simplemente hice una reducción nada más. Entonces, ya teniendo esos datos, que se supone que son los valores iniciales y el final, sale la ecuación, que como dije, esta es una ecuación ya global. Como vieron en el voltaje del capacitor,
En el inductor es lo mismo, solo que obviamente se cambia por la corriente, nada más. Entonces tenemos la corriente inicial por el exponencial, con el 1 sobre tau, con el t, y acá lo mismo, corriente final o corriente del infinito, del 1 menos el Euler elevado a la menos tau, menos 1 sobre tau. Y como saben, pues el menos 1 sobre tau o el 1 sobre tau ya lo colocamos directamente así. Entonces por eso es que ya queda solo la respuesta 3. Como pueden ver, todos los valores que sacamos ya está puesto para solo colocar la respuesta. Entonces si lo colocan así, directamente lo que salga es lo que van a poner al lado del Euler o al lado del negativo, del exponencial. Por eso queda aquí 3. Y bueno, aquí ya es una suma nada más. O sea, digamos, el 2/3 multiplicado por 1 queda positivo. 2/3 con el menos quedaría menos. Y con esto se debe restar. Y bueno, esa resta queda 16/15. 16 sobre 15. Y ahí está. Entonces, esto como algo inicial está bien, por así decirlo. Esto es para empezar. Ya vamos a poner algo un poco más feo, pero esto como inicial. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Estamos bien con esto? Para irnos a algo un poquito más de análisis. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Voy a cerrar un momento. Voy a ver cuál es el problema que voy a hacer ahora. Déjame buscar un problema que fuera bueno hacer, tal vez. Déjame ver, déjame ver. Estoy buscando el problema a hacer, porque digamos, lo peor de esto es cuando se combinan las dos cosas, pero también hay situaciones donde a veces encontrar el valor inicial nomás ya complica. Y eso es lo feo, por así decirlo. A ver. Puede que este sea el que quisiera hacer, pero explicarlo así como lo quiero explicar, tal vez no. Déjame pensarlo. Estoy pensando a ver si este está bien para ponerlo. Mm, puede ser, puede ser. Puede ser que este esté bien. Bueno, ahorita va. Sí, este está bien, este está bien. Está bien para hacer un análisis. Ya les voy a mostrar. A ver, a ver. No me acuerdo si en el deber estaba esto del t igual a 0, ¿vale? Pero si yo lo puse es porque tal vez no estaba y tuve que preguntarle al profesor. Así que si están con el ingeniero Jonathan, pues si ven algo que no tenga el número, pregúntenme, por si acaso. Yo le puse 0 y igual me salió esta respuesta. Así que bueno, vamos a ver qué se hizo, ¿no? A ver, para este problema ya estamos combinando el hecho de tener dos inductores. Entonces, primero, ojo, los inductores se puede asociar como las resistencias. ¿A qué me refiero con esto? Que si están en serie se los suma como tal, y si están en paralelo se los suma como las resistencias. No hay ningún problema. El capacitor, lo contrario, nada más. Si están en paralelo, se los suman como serie, y si están en serie, pues se los suma como paralelo. Puede ser confuso, pero véanlo así. Resistencia se le asocia a inductores, la capacitancia, tal vez a la admitancia, tal vez se lo puede ver así, o directamente simplemente hagan la suma al revés, por así decirlo. Si están en serie, lo contrario, nada más. Entonces, en este caso, como son inductores que están en serie, pues se sumaría normal como si fuera solo uno y lo podríamos poner como 1,5 si queremos, ¿vale? Pero es preferible siempre dejarlo ahí así normal, porque a veces conviene hacer el análisis mediante equivalencias, por así decirlo. Que ya después vamos a ver eso de la equivalencia como lo hicieron tal vez en la foto que enviaron en el grupo. El ayudante que esté con ustedes, pues sí, esa ecuación está bien, pero yo no la formas también de hacerla, pero también está bien hacerlo así, con esa equivalencia. A ver, entonces, ¿qué se hace, no?
Pues resulta que si dice que voy a analizar el T por la izquierda, 0 por la izquierda, pues es evidente si, obviamente, si este se cierra en 0, pues esto estaría abierto, esto ya no cuenta. Y como esto ya no cuenta, tendríamos solo una resistencia a este lado y una sola resistencia a este lado, porque como estamos recién analizando y esto no está cargado, se comporta como un corto, ¿no? Un corto y acá un corto, entonces solo tendríamos dos resistencias. ¿Qué sucede con esto? Pues por obvias razones, yo estaría encontrando aquí, pues la corriente que pasa por aquí, ¿no? La corriente que pasa por aquí para saber la corriente que tiene cada uno de los dos inductores. Entonces, si yo tengo una resistencia a este lado y otra resistencia a este lado, y acá una fuente de corriente, pues es evidente que puedo hacer un divisor de corriente para sacar esta corriente que está acá. Entonces, como dije antes, ¿no? El divisor de corriente se coloca abajo la suma de las dos resistencias, cosa que es 18 en ambos, y se coloca el valor contrario, ¿no? Y bueno, como los dos son lo mismo, pues prácticamente se pone lo mismo. O directamente, como son iguales, simplemente se dice que es la mitad pasa por la mitad en ambos. 2,4 dividido para 2 es 1,2, entonces por acá pasa 1,2 y acá también 1,2 miliamperios. Si no, igual como divisor de corriente también funciona, como prefieran, ¿vale? Tienen que saber todos los conceptos que conozcan de circuitos. Entonces, es lógico, ¿no? Tienen las mismas resistencias, pasan la mitad de la corriente en ambos, nada más. 1,2 miliamperios pasa por ese valor. Ahora, nuestro análisis o nuestro valor nos piden en esta expresión, en BOT. Ojo con esto, ¿vale? Esto es muy importante porque a la final todo depende de lo que vamos a querer encontrar. Es importante esto porque, por obvias razones, el BOT significa prácticamente el voltaje que tiene la fuente o el voltaje que tiene la resistencia de 18 ohms. Literalmente pueden ser los dos a la vez. ¿Cuál es el problema? Que el voltaje no depende de lo que, digamos, no va a tener un control con respecto a la corriente. Por eso es que literalmente, si nosotros sacamos la corriente de este inductor, lo que salga va a tener que ser sumado, pues tal vez para encontrar esto. Ya vamos a ver cómo se hace ese análisis, porque una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente del inductor. ¿Vale? Así que cuidado. Cuidado con lo que lleguen a pedir, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues como a mí me piden el BOT, pues obviamente necesito el valor inicial que pasa por ahí. Como ya sé que la corriente viene así, el de 1,2 miliamperios, pues simplemente el voltaje va a ser ese valor multiplicado por 18. Por eso es que el valor inicial que tiene el VO sería 21,6 milivoltios. ¿Vale? Ahora, para encontrar la respuesta natural, que ya obviamente esto siempre se hace lo mismo, con el inductor al menos, el BOT no tiene nada que ver aquí, sino que estamos analizando el inductor ahorita, prácticamente su respuesta natural va a ser igual a literal la resistencia equivalente con división de los inductores equivalentes. Con resistencia equivalente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el paralelo de estas dos resistencias, debido a que ya está cerrado el circuito, obviamente. Entonces ya ahí sí cuenta esos 18 que habíamos descartado antes. Obviamente ahorita ya cuenta. Así que ahí quedaría en paralelo, que sería 9. Y 9 estaría sumando a este 18 que está en serie. Porque después de ser paralelo queda en serie. Entonces literalmente va a quedar 18 más 9. 27 quedaría arriba. Y el inductor pues sería la suma de 0,8 y 0,7, debido a que están en serie, se suma normalmente. Nada más, entonces quedaría 1,5. Y bueno, la división de esos dos queda 18. Y ojo, obviamente esta parte está abierta porque como saben, la respuesta natural o el encontrar tau, pues prácticamente todas las fuentes se deben apagar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? ¿Qué me dice? Para ir al análisis del infinito. ¿Todo bien con esto, sí o no? Bueno, si no me dice nada, espero que sí, ¿vale? A ver, entonces, ¿cuál es la situación ahora? Ahora ya no se puede decir que por el un lado se pasa la mitad y por el otro no. O sea, por el otro lado pasa la otra mitad. Ya no se puede decir eso, más por el hecho de que ahorita estamos contando con una nueva resistencia
que está puesto al lado izquierdo, que es ese de 18 que aumentó. Entonces, en el análisis al infinito, estaríamos contando ahora con este circuito. Igual ahí lo pongo, ¿no? Con ese circuito. Donde ya está incluido ese 18. Igual creo que le voy a hacer un zoom tal vez para que se vea mejor. Ahí está. Donde ya estaría incluido ese 18. ¿Vale? Y obviamente esos dos valores quedarían en paralelo y de ahí podría yo hacer un divisor prácticamente de corriente, ¿no? Un divisor de corriente. Y ahí ya podría obtener el BOT. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Una vez que tengamos este divisor, viene lo siguiente. Ahí está, miren. Como dije, hay un paralelo de 18 y 18 que podríamos haber puesto 9 en vez de ponerlo así. Muy bien, podrían haber puesto 9, ¿vale? No pasa nada. Y abajo, pues queda 9 más 18 y a la final esa corriente es 0,8 miliamperes. Y obviamente lo hice como divisor porque a la final la corriente que nos piden sería el del lado derecho. Y LT al infinito, y ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ahí está todo el análisis que corresponde a la corriente que tiene el inductor. Y lo puse ya con la ecuación. Aquí ya está el valor inicial que sacamos, que era 1,02, con el Euler. Aquí está el 0,8, con la exposición del Euler. Y ahí lo tiene, ¿vale? Hasta ahí creo que no debería haber cambiado nada. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué me dicen? Con respecto a la corriente al menos, con respecto al inductor. Obviamente esto no me piden, pero me va a ayudar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué me dicen, chicos? Espero respuestas. ¿Una pregunta sobre esto? Al menos hasta el menos de la corriente, al menos hasta donde está la corriente del inductor. Sí, ¿no? Tal vez. ¿Qué va a hacer, chicos? ¿O está feo? Vamos, dígame. O ya fue. Ya fue, ya fue. O todavía siguen analizando. Bueno, vamos a pensar que sí lo entendieron. O eso creo. Si no me dicen nada, no puedo decir nada, no puedo hacer nada, por así decirlo. Voy a pensar que sí lo entendieron, ¿vale? A menos que alguien me diga que tal vez algo no lo comprendió y lo pueda explicar. Mientras no me digan nada, pienso que sí lo entendieron. Entonces, ahora viene lo más importante. ¿Alguien iba a hablar? ¿Perdón? No, sí, sí, está bien. Ah, ok. Gracias. Bueno, vale. Entonces, como saben, ¿por qué saqué el inductor? No, ¿para qué? Pues por obvias razones necesitamos el valor del inductor, más por el hecho de que nosotros queremos saber el voltaje de acá. Y el voltaje que está acá, evidentemente va a depender de cuánta corriente pase por aquí. Y esta corriente que tenemos aquí es esta corriente de la fuente más la corriente del inductor. Por eso, por obvias razones, necesitaba el inductor, ¿vale? Así se lo vería de manera lógica, obviamente. Si lo quieren ver de otra forma, también hay otro proceso que se llama sacar una respuesta forzada, que ahí está el proceso. Pero si no, lo más lógico es lo que les digo, ¿no? Esto es un proceso que se le llama respuesta forzada, pero si no, como digo, vamos a lo más lógico. Yo necesito la corriente que pasa por aquí, ¿vale? Por aquí. Y esa corriente que pasa por ahí para sacar el VO, el VOT, por así decirlo, va a ser igual a ¿qué? Pues obviamente aquí tengo 9 ohmios. Entonces yo tengo 9 ohmios del paralelo que se hizo acá, multiplicado por ¿qué? Por esa corriente que va a pasar ahí. Digámosle que esa corriente sea IT, por ejemplo, I total. Pero ¿a qué es igual I total? I total va a ser igual al valor, ¿vale? De, ¿cuánto valía esa fuente? Es la corriente de la fuente, que es 2.4 miliamperios, ¿verdad? 2.4 miliamperios menos la corriente del inductor en el tiempo. Es lo lógico, ¿no? Porque recuerden que aquí se hace una ley de corrientes
ley de nodos, ¿no? La ley de nodos, donde todas las corrientes que ingresan son iguales a corrientes que salen. Ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Lo de nodos. Ahí está. Entonces simplemente se lo reemplaza y quedaría solo multiplicar esto. 2.4 mili, restando el valor de la corriente. ¿Vale? Y ahí lo sacamos. Entonces, ¿qué quedaría? Pues bueno, voy a hacer esos cálculos ahorita, porque no lo hice así yo, obviamente, lo hice con la respuesta forzada, pero también debería dar así mismo. 9 multiplicado por 2.4 por el 10 a la menos 3, debería dar, bueno, mejor dejémoslo en 1000 y todo expresado igual al final. Voy a quitar ese 10 a la menos 3, entonces sería solo 9 multiplicado por 2.4. Quedaría 21,6. 21,6 mili, obviamente, restando, y obviamente ahora toca multiplicar el 9 por esa corriente que dijimos, ¿no? A ver, voy a ponerlo por acá. Esto que está aquí, tocaría multiplicarlo por 9. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver por acá, para tenerlo ahí. Y veamos. A ver, si yo a esto lo multiplico por 9, vamos a ver qué sale. A ver, veamos. 9 multiplicado por 1,2 sería 10,8. Con el Euler elevado a la menos 18t, menos, y ese, perdón, más. No lo había sumado ya, perdón, déjeme ver. Ah, no lo había sumado. Bueno, ya nada. Ya me toca sumarlo aquí. A ver, el 0,8 lo multiplico por 9. Quedaría 7,2. Y en teoría debería dar lo mismo. Igual lo estamos comprobando ahorita, así que vamos a ver qué sale. Ojo, que igual esto, si no me equivoco, todo está en mili. Déjame ver. Ahí está, miliamperios. Entonces todo está en mili. Quitemos esto y simplemente lo que quede le ponemos 1 miliamperios al final. Bueno, vamos a ver qué sale. A ver. 10.8. Debo restar 7.2. Quedaría 3,6. Entonces, evidentemente aquí adentro tendríamos 3,6 con el Euler elevado a menos 18t. Y obviamente aquí restando 7,2. Ahí está. Aquí tenemos un menos y aquí tenemos 21,6. ¿Vale? Déjame ver si está todo bien ahí. Era 7,2, perdón. Déjame ver. Ah, vale, es porque le multipliqué el 9. Sí, sí, sí. Era 0,8, pero que le multipliqué el 9. Así está bien. Ya, pues entonces aquí simplemente otra vez no le sumo. En este caso multiplico el menos, ¿no? Y aquí quedaría 21,6 sumando el 7,2. Ahí debería dar. Bueno, al final les queda esto. 8,8 menos 3,6 por el Euler de la menos 18t. Supuestamente eso debería dar. Igual, déjenme ponerlo por aquí. Bien, hay que comprobar a ver si todo está bien hecho, porque si no, como digo, con la respuesta forzada es más efectiva, yéndolo a, digamos, para no verlo como se supone que se vería en circuitos. Yo lo haría con respuesta forzada, pero bueno, vamos a comprobarlo. A ver, se supone, ¿no? El del, ¿cuánto era esto? ¿De la fuente? ¿Cuánto había dicho? 2.4. Ya, bien. 2.4, que es mili, se le debió multiplicar por 9. Y todo se dejó con mili. Quedó 21,6, estamos bien. Acá también era mili, el 1,6 era mili. A ver, el 1,2 también era mili, así que está bien. Por 9 dio 10,8, así que está bien. El 0,8 que nos dio el otro también debería estar con mili. Entonces, si le multiplico por 9, quedaría 727.2. Está bien. El problema radica ahora en que no nos está dando la respuesta correcta con respecto a la solución. Déjenme ver por qué.
¿Por qué no nos da la respuesta correcta? Déjenme ver. Bueno, parece que viéndolo así, no tendríamos ninguna solución con esto, la verdad. Por eso decía que tal vez lo más conveniente era mejor utilizar el otro, que bueno, lo tengo como respuesta forzada. Y creo que sí, porque el otro, el BS, como pueden ver también, ¿no? Miren, aquí dice el BS, que es prácticamente el voltaje al final, dice que va a dar 14,4 milivoltios. Entonces, debería dar 14,4. Y obviamente eso debería pasar si aquí queda infinito. Si lo valamos infinito, debería dar. Déjenme ver si tal vez el 21,7. 21,6 se le resta el 7,2. Ahí da el 14,4. A ver, estoy tratando de ver por qué no nos está dando la respuesta. Porque debería dar lo mismo. Debería dar exactamente lo mismo. Ya lo vi. Creo que ya lo vi. Yo valí madres aquí. Miren, esta multiplicación es positiva, obviamente, ¿no? 7 por 2 más por 1 es positivo. Aquí queda positivo. Entonces ahí con el menos, ahí sí va a dar. Ya me estaba asustando porque se supone que esto también da. Bueno, ahí está. El cálculo, falla mía de los cálculos, nada más. Pero ahí lo tienen. Literalmente, haciéndolo también así, sin necesidad de hacer esto de la respuesta forzada, también lo pueden hacer, que es simplemente algo lógico, ¿no? Si yo quiero saber el voltaje que hay acá, es la corriente que sale de esto, que es la suma de corrientes, esto con esto se suman y esto da igual, ¿no? Entonces ahí despejan la corriente que necesitan, que es la que va para acá, y lo sacan como lo hice acá en este lado. Y así tal vez lo puedan hacer más rápido que estar haciendo la respuesta forzada, que también es otra forma de hacer. Pero creo que así es más rápido. Debí haber hecho esto, la verdad. Pero bueno, ya está. ¿Alguna pregunta con esto? Eso fue, por si acaso, fue error mío, porque sí da la respuesta. Y obviamente aquí quedaría miliamperes. ¿Vale? ¿Preguntas con esto, por si acaso? ¿O todo bien? Bueno, si no me dicen nada, como digo, voy a pensar que todo está bien. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ahí tenemos ese problema, ¿no? El siguiente problema que voy a tomar, o voy a poner, por así decirlo, es cuando tengan diferentes puntos de evaluación. Entonces, pregunto, ¿no? Pregunto para confirmar. ¿Ya han visto este tema de tiempos diferentes? De que sucede, digamos, de que dicen que se cierra un tiempo y después vuelve a abrirse y tal vez después vuelve a cerrarse, algo así. ¿Qué me dicen, chicos? Eso quiero saber al menos. Al menos ahí sí responden. ¿Han visto esto? De que en un tiempo se cierra y después se vuelve a abrir y después se vuelve a cerrar, algo así. No, firme. Nada. No, que se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar, no, solamente que abre o que cierra. También lo que dio la última clase fue, a ver, en una, por decir, en un nodo se abría y en otro se cerraba. Eso sí, pero que se abre y se cierra después de cierto tiempo, no, eso no ha dado. No ha dado. Ok, no ha dado. Ok. Entonces, todavía no han llegado a ese tema, entonces. Si no han llegado a ese tema, déjenme ver. Creo que aquí estamos bien con esto, entonces. No, esto también es otra, es así de abre y se cierra. Pero podemos ver, ¿no? Porque al final es el mismo análisis.
No sé, pregunto. Así al menos van allá y ya sabiendo. ¿Qué me dice? ¿Quieren ver igualmente esto? No es complicado. Es el mismo análisis, la verdad. No complica mucho. No, Hagamos nomás. hagamos esa. Ya, listo. A ver, entonces, para el siguiente problema, les dan esta gráfica, ¿vale? Igual aquí está todo lo que dice y les dice todo específico. Les dice que pasando ciertos segundos se cierra, el otro se abre y cosas así. Pero ya igual todo ya está puesto, por suerte, en la gráfica que les da ahí. Literalmente ya les da la gráfica en el deber. Así que todo esto está como la gráfica. Ahí están las respuestas, pero bueno, eso no nos importa. Vamos con esto inicialmente. A ver, como saben, pues normal, ¿no? Siempre el valor inicial. Vamos a poner las condiciones iniciales que tiene el problema. Entonces, se dice o se supone que este circuito está aquí, ¿vale? Perdón, no se rayó. Está aquí en el inicio y después se cierra. Se va a cerrar. ¿Y cuándo se va a cerrar? Este tiempo es el que tiene ¿no? Porque no tiene sentido que se asocie a otra cosa. Y dice que este se cierra cuando esté después de 2 milisegundos, ¿vale? O sea que lo más seguro es que esto ya estaba cerrado, porque empieza en 0, y dice que pasados los 2 milisegundos se abre. Igual leyendo eso se va entendiendo. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El interruptor 2 abre y permanece abierto, y después, bueno, se cierra. Todo eso se lee y se puede entender. Ahí dice, ¿no? En tiempo igual 0, el interruptor 1 se mueve instantáneamente a la posición B. Tiempo igual 0, se mueve acá. Y dice, luego de 200 microsegundos, el interruptor 2 se abre, o sea que ya estaba cerrado, y al haber pasado 200 microsegundos, que es lo mismo que 0,2 milisegundos, pues se abre. Y ya después, leyendo un poco más, dice que permanece abierto por 600 microsegundos, y entonces se cierra nuevamente. Entonces eso quiere decir que después de haber pasado 0,8 milisegundos, pues vuelve a cerrarse. Entonces este análisis, así igual como lo hemos hecho en los problemas anteriores, se hace de la misma forma, se hace de la misma manera. Donde eso de tiempo al infinito, ya van a ver que es literalmente la misma idea, no cambia nada. Pero igual ya vamos a ver, vamos a analizar todas esas cosas. A ver, primero, si vamos a analizar en el tiempo 0 por la izquierda, tenemos que entender que esto está cerrado aquí en la posición A, y esto también está cerrado. Entonces, como está cerrado, obviamente aquí el capacitor no está cargado, no se está cargado ni nada, así que esto está abierto. Y tenemos el voltaje con esta resistencia. Esto no está porque no está conectado. Resistencia con esto tampoco está. Y resistencia con esto. Entonces, prácticamente todas las resistencias que están ahí están en serie. Y lo único que toca hacer es encontrar la corriente, tal vez, o si no, un divisor de voltaje también, para encontrar el voltaje que hay aquí. ¿Y por qué queremos el voltaje que hay aquí? Porque ahí sería el voltaje del capacitor. Nada más. Entonces, igual, tal vez uno dice, pero me llegan a pedir esto, tal vez. Pues, si te llegan a pedir esto, igual creo que aquí ya lo dicen. O sea, también lo podemos sacar, que sería literalmente el voltaje que hay en la unión de estos dos también. También se lo puede sacar así. Como un divisor de voltaje, cuando los dos están unidos, sería el voltaje que hay aquí. ¿Vale? Y si quieres solo el capacitor, solo sería el voltaje que hay aquí. El análisis normal, ¿no? De un circuito. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a hacer ese análisis ahorita. Como dije, ¿no? Está cerrado, está cerrado. Esta parte está abierto, esto también está abierto. Y si quiero sacar el voltaje del capacitor, pues evidentemente un divisor de voltaje lo puedo aplicar, donde hago la suma de todas las resistencias, y en el voltaje o un divisor de voltaje sí tomo en cuenta en donde yo quiero analizar, o sea, el 30K. Y bueno, se lo multiplica por 10 porque es la fuente que tenemos ahí, y prácticamente nos queda 7.5. 7.5 voltios. Y recuerden, por si acaso, las unidades. Todos son 5K, 5K y 30K. Así que todos son 1000, perdón. Por si acaso, no se olviden de las unidades. Entonces, 7.5. Y ya para el otro, bueno, ahí
a unos conceptos que puse, pero creo que el veo, que no lo puse, si no me equivoco, déjenme ver. No le he puesto aquí. A ver, entonces, para sacar este veo en 1 milisegundo, les dice. Ah, les dice en 1 milisegundo. A ver. Ah, sí, entonces no, todavía no lo podemos sacar. Necesitamos de ley sacar primero el voltaje del capacitor y después analizamos eso. Vale, vale. Entonces, primero, ¿no? Tenemos el del capacitor que tenemos ahí, que ya eso debería ser así de fácil visualizarlo, el hecho de hacer un divisor de voltaje, y ya tendríamos la condición inicial, que es 7.5. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos hacer nuestro tau, ¿no? El tau de ese tiempo inicial. Entonces, como vamos a hacer el tau del tiempo inicial 0 por la derecha, tenemos que tomar en cuenta de que esto solo va a ser desde 0 hasta 0.2 milisegundos. Es lo único que cambia, solo poner ahí, en vez de poner 0 por la derecha, lo único que tienen que poner es esto, que ahorita se va a hacer el análisis entre 0 y 0.2 milisegundos. Se acabó, no hay más. ¿Vale? Lo dejan así y ya está. Y de ahí se hace exactamente lo mismo, el mismo análisis. Lo mismo. Por ejemplo, con el t igual a 0, se cierra esta parte, decía, ¿no? Esta parte baja y se cierra con b, en t igual a 0. Eso decía el enunciado. Igual, como digo, si quieren le sacan un captura ahí para que puedan ver, ¿no? Todo lo que dice ahí está. Y ahí lo dice, que en el tiempo igual a 0, el interruptor 1 se va a cerrar con el b. Igual déjenme ver dónde está para ponerlo. Creo que aquí se dice, mire, aquí está. En t igual a 0, el interruptor 1 se mueve instantáneamente a la posición B. Entonces quedaría así como ven aquí en esta gráfica, quedaría aquí cerrado y obviamente esto todavía sigue cerrado. Entonces para nuestro tau va a estar en combinación estas dos en serie y después esto en paralelo con este de aquí. Y ahí cuando ya están en paralelo, pues simplemente esa sería nuestra resistencia equivalente con el capacitor, que es el único que hay ahí, no hay más. Es el único capacitor y bueno, las otras resistencias. Entonces, esa resistencia equivalente, pues sería, como dije, ¿no? 10K sumando 5K que están en serie con el paralelo de 30K. Y obviamente el capacitor que es 25 nanofaradios. Hago la multiplicación y nuestro primer tau, el tau que vamos a utilizar para el tiempo de 0 a 0,2, sería 4.000 segundos a la menos 1, ¿no? 4.000 es a la menos 1. Y ahí está. Eso quedaría pues prácticamente para nuestra respuesta natural. Entonces, ya tenemos el valor inicial, ya tenemos nuestra respuesta natural, o sea, el tau. Lo único que nos falta ahora sería el análisis supuestamente al infinito, ¿vale? ¿Cuál es el problema de nuestro análisis al infinito? Bueno, en el análisis así del infinito, lo tomamos como si hubiese sido eso, al infinito. No hay más. Lo mismo, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos nuestro análisis al infinito sin tomar en cuenta lo otro, pensando que eso es infinito, literalmente nuestro capacitor estaría abierto, esta parte estaría cerrada, obviamente. Esto lo dejamos cerrado porque estamos diciendo que se fue al infinito y no hubo nada, ningún cambio. No es que se abrió y se volvió a cerrar, nada, sino que simplemente lo dejamos como si fuera así. Y resulta que justamente al lado derecho no hay ninguna fuente que entregue energía o que entregue literalmente potencia, voltaje tal vez o corriente. Mejor dicho, corriente, porque la verdad la energía la da la corriente. Entonces no hay ninguna fuente que bote energía en ese circuito. Por lo tanto, literalmente todo debería valer cero, porque no habría nada, más que un circuito cerrado con puros elementos que no hacen nada en sí. Por eso es que se dice que el voltaje al infinito de ese primer tramo, pues debería valer cero. Entonces, si nos vamos a la ecuación, el infinito aquí valdría cero, y como esto vale cero, pues ya del tramo de 0 a 2, de 0 a 0,2, simplemente sería el voltaje inicial que encontramos con el Euler elevado al tau. Igual esa respuesta lo ven acá. Miren, acá está. Aquí está el valor inicial que dijimos, 7,5, el Euler con el tau y no hay más, porque el voltaje al infinito pues prácticamente se hizo cero debido a que no hay interacción con la fuente. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Estamos bien con esto? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien?
Esto está horrible. Está horrible. Pero es el mismo análisis. Es el mismo. No cambia nada. Más que simplemente pensar como que siga siendo el infinito. Nada más. Es el mismo análisis. Ya vamos a ver ahora qué pasa después, porque ya tenemos recién la primera respuesta, que sería la primera parte de 0 a 0,2. Vamos a ver ahora qué sucede. Lo que sigue es lo siguiente. Vamos a ver qué hacen. Miren. Aquí viene. ¿Vale? A ver. Este sería el tramo o el valor que tiene la función cuando estamos hablando del primer valor, o bueno, el primer análisis que hicimos, que nos quedó 7.5 de Euler elevado a menos el 4000 t. ¿Vale? Ese es nuestro primer valor que tenemos. Ahora, si queremos sacar el siguiente tramo, hay que entender una cosa muy clara, que todas estas funciones deben tener una parte continua o debe ser continua para que sigamos sacando los valores que corresponden en los siguientes tramos. Entonces, el valor que tenemos ahorita como nuestro capacitor que nos quedó en la primera ecuación, si nosotros reemplazamos el valor que estamos hablando de en esta parte del 0,2, sería nuestro valor inicial para para el nuevo tramo que viene. Entonces, espero que quede en términos simples, cosas que tal vez vieron en cálculo, ¿vale? Por si acaso, ¿se acuerdan que cuando teníamos una función por tramos, solo para recordar un poco cálculo, ¿vale? A ver, digamos, si aquí tienen x cuadrado más 1 y acá tienen el 1, yo qué sé, o mejor dicho, 2x más 1 tal vez. ¿Cómo yo sé que estas dos funciones son continuas? Pues debo evaluar el 2 aquí y me queda 5. Y si yo evalúo el 2 acá, por obvias razones también me debe dar lo mismo. Ahí yo diré que es continuo. Entonces, si yo quiero sacar los otros tramos que están acá abajo, los otros tramos, debe ser continua con este valor. Y para que sea continua, yo debo evaluar este punto en esta función y ese sería el valor inicial para este valor. El valor inicial. Ya no tengo que hacer el análisis de nuevo de estar viendo si cierro la fuente, perdón, si cierro el switch o abro el switch. Ya no. Simplemente tengo que evaluar ese punto en la función que sacamos y ese sería el primer valor inicial del otro tramo. Como digo, como si fuera cálculo. Recordando cálculo, ¿no? Recordando cálculo. Entonces, por eso es que aquí, al tener la respuesta que sacamos del primer enunciado, si nosotros reemplazamos el 0,2 en esta función, tendríamos el primer valor inicial del otro tramo. Y por eso ahorita ya lo único que toca sacar, debido a que ya tenemos nuestro valor inicial, solo faltaría ahora el tau que hay ahí. Entonces les pregunto, ¿está claro hasta ahí? Para ahorita sí hablar del tau. ¿O hay alguien que no entendió esto? ¿Qué es? Puede ser complicado, pero no es tan difícil, la verdad. Es solo imaginar un poco cálculo. Si se acuerdan cálculo. No se acuerdan cálculo, entonces, ¿qué más se puede asociar con continuidad? Yo diría cálculo, no hay más. Tal vez varias. Varias también tenían continuidad, creo. Pero bueno, es asociar eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya teniendo el valor inicial, recuerden que son 3 análisis, ya tenemos el valor inicial, o sea que solo faltan 2 análisis ahora. El segundo análisis es encontrar tau. ¿Qué hacemos para encontrar tau? Debido a que ya no me dicen nada, entonces supongo que está claro, ¿no? Entonces, para el tau, ¿qué hacemos? Pues, siguiendo la idea, ¿no? La lógica, ahora decía que justo después de 2 milisegundos se iba a abrir este switch. Este switch se iba a abrir. Entonces, si esto se abre, ya esta resistencia ya no cuenta. Y como ya no cuenta, y obviamente esto ya está cerrado, como ya no cuenta esta resistencia, pues simplemente el tau va a ser la unión de estos dos. Nada más. O sea, la suma de ambos. Por eso es que el nuevo tau sería 10K más 5K multiplicado por el capacitor que sigue estando ahí. Y bueno, eso queda
2600,67. 666,67. Listo. El valor inicial, que es 3.37 que dice ahí, ya tenemos el tau. Solo nos falta la suma final, ¿no? El final. Entonces, si yo le saco el voltaje final de esto, aquí no hay ninguna fuente que entregue energía. Otra vez, no hay ninguna fuente que entregue energía. Entonces, como no hay ninguna fuente que vaya a entregar energía, literalmente el voltaje al infinito, en este caso, sigue dando cero. Y como sigue dando cero, pues evidentemente solo vamos a tener el valor inicial multiplicado por el Euler y elevado al menos tau. Y ojo, que aquí ya cambia una cosa. Esto es importante, una cosa entender, por si acaso, con esto de las respuestas. Aquí sí toca tener mucha atención. Por ejemplo, aquí en la primera se dejó la t. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el inicio de 0 a 0,2 milisegundos. Pero ahora para esta respuesta de la nueva que estamos haciendo, no podemos decir que queda Euler a la menos 1 sobre tau y seguir teniendo el t. Eso ya no se puede poner. ¿Por qué? Porque ahorita la t no puede ponerse aquí porque obviamente no está contando en el tramo que estamos haciendo. El tramo que estamos haciendo es este. Así que toca tomar en cuenta y decir, como estamos haciendo este tramo, toca decir que va a ser t restando 0,2 mili. Nada más. Es lo único que cambia, que debe estar este. En el otro tendría que poner 0,8 y nada más. Igual eso está puesto aquí, en la respuesta. ¿Vale? Y ojo, el 200 por 10 a la menos 6 es lo mismo, 0,2 mili es lo mismo, ¿vale? Exactamente igual. Esto de aquí que dice aquí es lo mismo, 0,2 mili. Y bueno, ahí está, ¿no? Valor inicial 3,37, Euler elevado a esto, por el t igual a esto, ya está. Si quiero el otro tramo, ¿vale? El otro tramo, ¿qué debo hacer? Otra vez la parte de continuidad. Esto lo evalúo aquí en la t y lo que salga sería mi valor inicial del otro análisis. Porque debo hacer continua la función, entonces, quede claro eso, ¿no? Igual lo voy a mostrar también, pero bueno, ahí está, es lo que dije. Estoy borrando lo que había escrito. Y bueno, aquí está, miren. Entonces el siguiente, ¿no? El siguiente. Ah, bueno, aquí, perdón, aquí está mostrado de que dio 0, ¿no? Que dio 0. Y bueno, esta cosa que les digo, ¿no? Que aumenta ese t menos 0,2 mili. Igual ahí está la respuesta que quedó al final. Y esa es la respuesta que va a estar en este tramo. Bueno, ahora sí, hablando de lo que mencioné, ¿no? Si yo reemplazo en esa función que dije el 0,08, perdón, el 0,8 milisegundos, pues tengo este valor inicial, 0,68 como valor inicial. Entonces ya tengo nuestro análisis del valor inicial. Solo nos faltaría ahora la respuesta del tau y otra vez el infinito. ¿Qué pasa en el tau ahora? Bueno, esto se mantenía cerrado y esto se vuelve a cerrar. O sea que vuelve a tomar en cuenta esto de aquí, esta resistencia. Entonces, otra vez sería el paralelo la suma de esto con el paralelo de esto. Y ahí lo tienen, 5 más 10K ohmios por el paralelo de 30K. Y obviamente acá 25 nanofarads. Resuelvo esta expresión y me queda 4000 S a la menos 1. Ya tengo el valor inicial, ya tengo tau. Lo único que falta es el valor final. Y otra vez, ¿no? El valor final, no hay ninguna fuente aquí que dé energía, así que eso vale 0. Y ojo, de nuevo lo que dije antes, ¿no? Esto está a partir de 0,8 milisegundos, entonces toca poner t restando ese valor. Y ahí tenemos el resultado. El BC en el tiempo 3, por así decirlo, es 0,68 con ese valor de menos 4 y todo. Entonces, lo que acabamos de encontrar es prácticamente esta ecuación del voltaje del capacitor. Ahora, me pedían el VO en el primer milisegundo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo encuentro VO? Ahí viene. A ver. Si yo quiero VO, vamos con la lógica, ¿no? Si yo quiero VO en el 1 milisegundo, aquí yo tengo un voltaje que entrega el capacitor.
Entonces, si yo evalúo aquí el 1 milisegundo, tendría un voltaje, no tendría un valor de un voltaje. Con ese valor del voltaje que yo saco, puedo hacer un divisor de voltaje con esto y encontraría el VO en un segundo. Eso sería la lógica. Entonces, simplemente debo evaluar el 1 milisegundo en la función que corresponda, ¿no? Y el 1 milisegundo, si no me equivoco, déjenme ver dónde mismo estoy evaluando, perdón. A ver, aquí era, no, 1 milisegundo, 1 mili, debería ser mayor a este. Aquí debería estar, perdón. Aquí se evalúa el 1 milisegundo, porque 1 mili sería mayor a esto, sí. Aquí estaría el 1 milisegundo. Entonces, aquí reemplazamos el 1, lo que salga, estaría aquí ese valor, lo que salga, y hacemos un divisor de voltaje. Creo que es lo más rápido. Creo que sí lo hice así, déjenme ver. Por acá. Acá está. Vale, entonces miren, en el capacitor obviamente evalué el 1 milisegundo en donde corresponde. Evaluando me queda este valor. Y como dije antes, un divisor de voltaje confirmaría esto, ¿no? Como yo necesito el voltaje que está en el 10K ohmios, igual lo voy a hacer un poco más lejos para que se vea. A ver, perdón, ahí está. Aquí está, ¿no? Es el de 10K este valor, donde está VO. VO está aquí, así que es 10K. Por eso es que nuestro divisor de voltaje toma en cuenta la resistencia que está, la referencia donde queremos, que es el 10K, dividido para la suma de ambos. 10 más 5K, pues la suma, y ahí está el voltaje que entregó el capacitor. Por lo tanto, la respuesta de VO en un milisegundo sería 0,204 voltios. Y bueno, ahí lo tiene. Entonces, lo mismo con lo que hemos visto, literalmente se ha hecho este análisis para este problema. Y ahí está. Ahí está todo, pero bueno, no sé si se logra ver, pero igual ahí trato de hacer un zoom para que se vea todo, ¿no? Para se transformó esto en PDF, sí se ve, por si acaso. Yo entregué así el deber para que lo revise mi profesor. El profesor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, parece que no, ¿verdad? Esto que acaban de ver también puede ser interpretado por funciones como new. Por ejemplo, algo así. Algo así también puede estar visto. ¿Vale? Como esto. También puede ser interpretado como esto. Entonces, bueno, ahí me avisan. Me avisan si quieren hacer esto como último, ya lo dejamos ahí. Y ya vayan y van a descansar normal y van a la siguiente clase. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Está feo? Y es primer orden nomás, por si acaso. Primer orden. No es que los quiera asustar, pero tenemos que tener muy claro el de primer orden, porque el de segundo orden tiene un poquito más de complejidad, la verdad, pero el de primer orden necesitamos saberlo muy bien. Y peor si ya viene la Laplace. No, traten de recordar cosas de ecuaciones, ¿vale? Porque los van a necesitar. Que es la transformada de Laplace con capacitores, inductores y esas cosas. Creo que el circuito sí, no sé si me acuerdo si lo daban o no. Creo que sí, pero deben recordarlo. Bueno, no hay respuesta, entonces creo que ahí lo dejamos. Sí, 3, 2, 1, ¿no? ¿No hay respuesta? Parece que no. Bueno, entonces ahí lo dejo. ¿Alguna última cosa? Creo que no, entonces nos vemos, chicos. Creo que eso sería todo. Si me decían que seguía, pues ahí lo seguía. Si no, ya. Nos vemos y que tengan buena noche. El video será subido a la plataforma. Igual en el grupo hay un link en la descripción. Ese link los lleva directamente a los videos que se ha subido. Creo que solo hay uno. Con esto serían dos. Pero es porque literalmente cuando digo para hacer, no muchos quieren. Entonces ya fue. No puedo más. Tengo que hacer
Es por mi tiempo, literalmente. Cuando yo puedo, ustedes no pueden. Es lo peor. Entonces ya, ahí toca tratar de coordinar en algún momento. No sé, no me acuerdo si son 2 videos que están o solo uno. Pero bueno, ¿alguien iba a hablar? Perdón. ¿No? Listo, gracias. Ah, ok. Gracias, Andrés. Listo. Nos vemos entonces. Cuídense. Cualquier Ok. cosa, pues ahí me avisan. Ahí me Listo, gracias. avisan